Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. De mayo del año 2021. Henos aquí, querido público. Sean muy bienvenidos a este su espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sin más preámbulo, siendo martes, ¿saben ustedes qué es el espacio de palabra de hombre? Donde no estaremos puros hombres, estamos gustosamente acompañados, como fue la semana anterior, por nuestras colegas también. Y claro, la directora del Centro de Investigación. Así pues, démonos a la tarea de este imprescindible, decíamos, y también muy, muy interesante, muy importante tema de conversación, que es mujer, lo indefinible, lo incógnito, lo imposible. Entonces, siendo palabra de hombre, presentaré primero a los colegas, ya después a las damas. Entonces, sean muy bienvenidos nuestros colegas en la Ciudad de México, Misael Montes de Oca. Hola, ¿qué tal, colegas? Buenos días, medios días. Y le hacía cara yo a Germán de que como primero a los hombres. ¿De qué se trata? Yo también estoy sorprendida, que poco caballero se pasa. Sí. Dije, Pero palabra sí, de hombre. muy muy gustoso de estar aquí, por supuesto. Comentaba con Adriana antes de empezar con la doctora Lozano sobre que yo daba por hecho que iba a estar, porque el programa de ayer estuvo buenísimo, ¿no? Sí, Sí, sin entonces, duda, buenísimo. sí. Entonces, con ese ánimo de continuar, ¿ok? Y aportar también. Muy bien, muy bien. Démosle también una cordial bienvenida a nuestro colega Einar Hernández. Hola Germán, colegas todos. Les comentaba ahorita muy brevemente que por la pregunta de Misa, que sí, ayer me vacunaron, me preguntó eso, que amanecí con un poco de agotamiento, pero he de decirles que lo que me anima muchísimo es estar con ustedes. De verdad, se los digo de corazón. Eso levanta el espíritu y además acompañados de las mujeres. Entonces, sí, muy animado. Y también, Qué bueno. cuando usted, Germán, nos presenta a nosotros primero, que en efecto, falta de cortesía, pero al mismo tiempo nos compromete a los hombres, ¿no? De poder sostener la palabra y decir algo de entrada. Y estamos en esa disposición. Muy bien, bienvenido Einar. Que así sea. Como por supuesto también, querido público, es muy bienvenida por todos nosotros, por ustedes también, querido público, nuestra querida doctora Adriana Lozano. Hola, Germán. Y entonces, pues yo voy a permitirme introducirte a ti, porque en Palabra de Hombres tenemos nada más y nada menos que a Germán López Díaz. Y está con nosotros para decirnos también, con su palabra de hombre, como se ha introducido hoy, muchas cosas con respecto a todo aquello que hemos alborotado ayer, ¿no es verdad? Sí. Germán? Sí, Adriana, muy bien. Bravo, Sí. bravo, Adri, bravo. Primera vez que escucho que alguien presenta a Germán. Sí, es la verdad. Por primera vez alguien lo presenta. Muchas gracias, Adri. Y por supuesto también está con nosotros, aunque veo su micrófono prendido, pero bueno, estará aquí con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Hecho su presentación, que esperemos que en unos minutos ya esté con nosotros, pues comencemos. Me parece que ya podríamos entonces darle rienda suelta a la conversación el día de hoy, que como lo decía hace un momentito, bueno, mujer, lo indefinible, lo incógnito, lo imposible. Y también como veníamos planteando, bueno, desde ayer, por supuesto, la enorme importancia que reviste que podamos en este momento conversar sobre esto, conversar sobre la mujer, no de cualquier forma. De ahí que nuestra propuesta es lo indefinible, lo incógnito, lo imposible.
Y como lo saben ustedes, querido público, tiene que ver esto con el ir más allá, como la doctora Heise lo señalaba ayer, en el sentido también de hacer una subversión de lo que los discursos hoy en día dicen y dicen y dicen, promueven con mucha intensidad al respecto de decir casi casi que tenemos ya por bien sabido qué es la mujer en el siglo XXI, casi casi ya completamente abarcada y atrapada en su totalidad. Y bueno, pues he ahí que nosotros, por lo tanto, la propuesta es lo indefinible, lo incógnito, lo imposible. Reitero una cordial bienvenida, querido público. Estamos de ya esperando sus participaciones y pues adelante, colegas. Tienen ustedes la palabra para el inicio. No me dejen la palabra, chicos. No. Decía que el programa de ayer estuvo para mí muy, pero muy bueno. Sobre todo en que de lo que realmente pude abstraer, o en lo que me enriqueció el programa, es en el montaje que está vía el discurso, vía la norma ahora de género, ¿no? Este montaje sobre qué es una mujer, tratar, por supuesto, de definirla. Ya Freud decía que era tarea imposible, ¿no? Pero sobre todo, como hombre, sí me sorprendió muchísimo este tratamiento, esta forma de acercarse poco a poco en cosas muy finas sobre qué se está haciendo la mujer a ella misma, ¿no? Por medio de la norma del discurso de género. Uh-huh. De esta norma e ideología también, ¿no? Lo podemos nombrar de esta manera. Porque si no hay, creo que, bueno, plantear primero eso y creo que hasta cierto punto, bueno, a mí me ha interesado muchísimo estudiar los discursos de género, pero creo que de lo que no había tomado conciencia es que la mujer inmersa en los discursos de género se está haciendo papilla en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Entonces, mi sorpresa como hombre fue que todo lo que he estudiado y leído da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de cómo se hace un esfuerzo de encubrir, encubrimiento tras encubrimiento, es decir, por las distintas posturas de las teorías de género, sobre eso indecible. Cuesta mucho trabajo, por así decir, atrapar de la experiencia dicha por las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido a mí el programa me enriqueció y decía yo que es un montaje, pero un montaje que ha cobrado mucha fuerza, que también es apoyado por los hombres, ¿no? Los hombres se han acomodado muy bien a yo apoyo la causa femenina, yo quiero ver a las mujeres empoderadas, yo quiero ver a las mujeres libres de violencia, yo quiero ver a las mujeres, digamos, defendiendo su causa. Y eso es para mí de llamar la atención porque pues es el hombre dándole soporte a ese encubrimiento, y que en algún momento también lo hablamos de cómo el hombre se acomoda fácilmente a encubrir para él mismo lo que se pone en juego en relación de él con una mujer, ¿no? Entonces, esta complicidad de los hombres en relación a este encubrimiento que facilita los discursos de género, creo que es algo de lo que podemos discutir, ¿no? Y que, vaya, nos compete como hombres y como analistas también, ¿no? Creo que del lado de lo social, los hombres, como les decía, se han acomodado a esto, a apoyar a las mujeres, a pesar de que las mujeres lo rechazan, ¿eh? Las feministas dicen, no, ningún hombre puede decirse feminista. Prohibido, ¿no? Y aparte tienen una nomenclatura, hombres sin H y con V, ¿no? Así como despectivo, los hombres. Que como los hombres cuando tratan de decir algo de lo femenino, pues realmente para las feministas y los discursos que he visto, los comentarios es, por favor, ¿tú qué vas a saber, ¿no?, de lo femenino? Pero aún así, bueno, los hombres, hacen el esfuerzo de hacer esa complicidad, ¿no?
pero no sé si lo han notado, no sé si lo han visto, colegas hombres. ¿De la ¿Cómo hacen? complicidad? Exacto. ¿Qué? Sí. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Bueno, no sé si es evidente, pero yo podría decir que evidentemente sí. E inmediatamente me remitió Misa a que pues la complicidad no puede ser otra más que la que se ha construido, la que se ha anudado del hijo con la madre. Es decir, no puede haber complicidad con las mujeres que no refiera a la complicidad erótica que han hecho entre la madre y el hijo. Y que sabemos muy bien que, si bien no hay los porcentajes, pero podríamos decir, no hay la estadística, podría yo decir que en el porcentaje mayoritario de la relación de la madre con los hijos se ha dado esa complicidad, justamente a partir de aquella distinción que en el programa pasado, pero me refiero al martes, donde también estuvo Adriana y la doctora Silvia, se hacía la distinción muy clara que en el caso de la mujer, pues entra en rivalidad con la madre y el varón, pues entra en esta relación erótica, bueno, que no significa que en la mujer no esté, que en la niña con la madre no esté, pero quizás más intensamente, no sé si podría decirlo ahorita sí, esta relación erótica de complicidad con la madre, ¿no? Desde allá estaba, digamos, desde ese momento estaba esa precisión. Y entonces yo podría decir, Misa, sí, que la complicidad ha estado todo el tiempo, no creo que sea nueva, quizás se ha exacerbado un poco porque el hombre se ha dejado avasallar por el discurso de género, se ha dejado, pues ha entrado en identificación, eh, le viene bien, creo, le acomoda. Ayer justamente, bueno, esto con cuidado, ayer un analizante que él nace con cuerpo de mujer, pero que está haciendo la transición de mujer a hombre y que ya lleva algunos años, y la transición, bueno, él siempre se ha identificado con lo masculino. De hecho, de lo que ha dicho es que cuando pues era niña, y haciendo referencia tal cual también a su infancia, que todos le decían que tenía un carácter pues muy masculino, ¿no? De hombre, pues sí fuerte, y defensor de las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer me decía, su transición ha sido por el lado hormonal, es decir, actualmente uno lo ve y sí es un hombre, ¿no? Es decir, tiene barba, bigote, le engruesó la voz por la cuestión hormonal, le ha caído muy bien el aspecto hormonal. Bueno, pero me decía que ayer caí en la cuenta eh, que los que tienen que perder más son los hombres. Y yo le decía, pues eso es indudable, eso así es. Pero más allá de eso, eh, justamente decía que no podía entender ciertas cosas de las mujeres porque su última pareja, de la cual ella había terminado con él estaba dolido, estaba herido, eh, y decía que él había caído, nunca me dijo en una identificación, por supuesto, pero él le había creído que cuando ella se quejó de su última pareja, este sí varón, se quejó de él que pues, era agresivo, que la ofendía, que le faltaba el respeto. Y pues él le creyó, él quiso ser bueno, así me lo dijo, quise ser un hombre bueno, comportarme con ella como un hombre bueno, y pues dejó de tener un interés por mí y acabó regresando con este hombre. Y entonces me decía, hacia allá voy con el aspecto quizás identificatorio, pero digo con cuidado, ¿no? Con cuidado por la cuestión psíquica, eh, que se acomodó a lo que ella decía y le sorprendía mucho cómo esta mujer había regresado con el supuesto agresor. Pero lo que me parecía muy interesante es que él mencionaba que cuando ella lo picaba, se dice aquí en México, ¿no? Cuando le daba los picones, de que él fuera celoso, de que él
la celara, la persiguiera, es decir, lo animaba a que fuera agresivo, él no caía. Y él simplemente le decía, bueno, pero es que a mí no me da coraje que tú tengas amigos, tú tendrías que poner las cosas en claro. Es decir, lo que quiero subrayar que aunque en lo imaginario él intentó identificarse, nunca hace una verdadera identificación, es decir, nunca cae el hombre, como sí cae el hombre, perdón, ante la provocación de tienes que, pues no sé, celarme, perseguirme, nunca cayó, y entonces ahí está, digamos, a mí me parece lo bello de lo psíquico, que aunque él hace todo lo posible por transformarse en hombre, por, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo dije hace rato? Esta transición, por transisir, ¿cómo se diría? ¿Transidir? Para hacer una Bueno, hacer la transición, perdón, hacer la transición en hombre nunca se logra del todo, porque otro hombre sí hubiera caído en esas provocaciones, ¿no? Y hubiera sabido, claro, no es una generalidad, pero ella hubiera sabido llevarlo. Él más bien ahí responde femeninamente, claro, después se sorprende de por qué lo dejó, pero incluso estos que hacen la transición, en lo imaginario hay una identificación de que pues ahora hay que ser buenos los hombres, hay que rechazar las actitudes de machistas, y los hombres se han acomodado mucho en esto. Bueno, hasta ahí podría interrumpir un poco, porque si no después me empiezo a hacer bolas yo mismo. Yo pienso muchísimas cosas, chicos. Entonces, no me dejen tomar el micrófono. Lo voy a tomar. Le va a hacer vamos a escuchar primero la palabra de hombres. Algo que ocurrió en el programa pasado que sí me gustaría decir es como pues es un deleite, no sé, colegas. Sí, aparte de que dejamos el micrófono a la doctora Lozano y a la doctora Silvia, es, creo yo, una experiencia de deleite escuchar a las mujeres, ¿no? Como hombre, es decir, es genial. Ya después la doctora nos reclamó, por supuesto, la doctora Adriana, de nos dejaron el micrófono. Entonces no hay que quedarnos sí, con porque el silencio, creo... porque justamente estamos hablando del silencio y del acomodo. Eso. Y hacemos la pausa dramática del silencio. Sí, porque puede haber, en efecto, estoy de acuerdo con usted, un deleite de escuchar los desarrollos de nuestras colegas, pero simultáneamente hay un acomodo, ¿no? Y ese es el reclamo válido, ¿no? De, oigan, ¿y ustedes qué, no? ¿Dónde está justamente la palabra de hombre? Bueno, pero le va a Germán. ¿Cómo se van a jugar? Eso. A mí me parece, miren, yo escucho varias cosas. Escucho en Einar, escucho dos cosas que me parece, Einar, que son dos niveles diferentes. Hay que reflexionar esta frase que tú dices con respecto a los hombres tienen todo que perder, que haces pasar rápidamente y que me parece que finalmente, si un hombre tiene todo que perder, me parece que hay un hacer consistir algo del lado del falo que es justamente lo que se derrumba por excelencia. Entonces, no jugarnos tanto en este semblante de lo que se gana y lo que se pierde. Entonces, me parece que ahí tenemos mucho que decir nosotros psicoanalistas con respecto a los discursos que podemos escuchar socialmente. Por el otro lado, está este caso que nos traes, que es interesante, en donde finalmente, efectivamente, podemos, tú como hombre y yo como mujer, escuchar. Yo no diría, ni siquiera me iría a cuestiones de identificación, pero definitivamente como una mujer que se ha transformado en hombre puede, en donde ella va a quedar burlada, primero en lo que ella escucha de la mujer.
muchas veces el amor lésbico lo que anuncia, lo que representa es yo sí sé amar. Aquello que te falta, no siempre. Las mujeres son, como decimos, una incógnita, pero sí podemos decir que en la clínica hemos recibido un discurso de parte de las mujeres homosexuales en donde se vierten del lado del amor y vienen a decir a otra mujer, yo sí sé amarte. Entonces, lo que usted nos trae, efectivamente pareciera que ella está muy atenta, como pueden estar muchos casos de histeria, muy atenta a poderse posicionar con su bigote, con su aspecto de hombre, pero desde un lugar de escucha femenino, en donde va a ser yo sí sé amar. Y eso, bueno, es una escucha por excelencia femenina. Es en donde yo voy a poder tener un lugar de excepción para poder hacer con el otro uno. Es la mejor manera de no ver su propia castración. Ahora bien, usted lo ve también como hombre. De otra manera, yo estaba escuchando otro discurso, por supuesto, desde mi posición femenina, y usted dice, un hombre podría haber sido embromado desde su hombría, desde no me maltrates como hombre, en donde también dejamos un cabo suelto que es esta mujer regresa con ese hombre. Entonces, efectivamente, ahí hay muchas cosas que los psicoanalistas podemos decir, y un quinto nivel que usted trae es esta discusión del discurso trans, en donde, como decía Jacques Alain Miller, parece que es un discurso universal que lo que propone es que el futuro de la humanidad es trans. Y entonces los hombres van a adherirse a un universal que nosotros sabemos que todo menos eso, inclusive para los hombres. Es uno por uno. Y el psicoanálisis nunca ha contemplado al hombre como grupo. No es porque la teoría freudiana dé cuenta de la función fálica en la psique, y entonces hay todo un ordenamiento imaginario desde este lugar que el psicoanálisis jamás se ha embromado que los hombres hacen grupo. Jamás. A los hombres en la clínica se les trata caso por caso. Voy a hacer un paréntesis. Yo cuando hago los programas el lunes, siempre tengo una especie de diablito de los martes, de palabra de hombre. ¿Por qué? Porque me parece que los hombres hablan poco, se juegan poco en hablar de su experiencia, de cómo no forman grupo. Aquello que vemos nosotros en análisis, aquello que nosotros recibimos en la clínica. Nada de que un hombre puede efectivamente agarrárselas y decir, bueno, yo frente a cualquier mujer a mí se me para y entonces yo puedo hacer el amor y a todas les doy satisfacción. No es verdad, lo sabemos en la clínica. Si eso no hace una clínica del 1 por 1, bueno, entonces yo me pregunto de qué se trata. Cuando nosotros vemos este empujar hacia el futuro de la humanidad tiene ahora a fuerza que ser trans, yo veo que muchos hombres no se acomodan de eso. ¿En donde lo veo? En la clínica, en donde ellos, lo que les sucede es una confusión que ha sido una confusión de antaño con respecto a lo sexual. Entonces, más bien perdidos que adheridos a un discurso. Eso es lo que yo recibo en la clínica. Ustedes me dirán. Entonces, vuelve a aparecer, en el caso de los varones, el caso por caso. Entonces, me parece que este martes de Palabras de Hombres puede de manera muy fuerte pronunciar como efectivamente el sufrimiento de los varones
más allá de lo que se puede fantasmear de una satisfacción erógena, consiste en que no la llevan a cabo, en que no es así, en que ha sido necesario para poder hacer un lazo social, de alguna manera pacífico, que ahora se está desquebrajando. Entonces, yo tenía la discusión hace poco con un colega y me decía, bueno, sí, me parece que esto es un poco como cíclico. Por supuesto, no era psicoanalista. Entonces, bueno, habla con un psicoanalista y yo digo, ay, qué bonito, y vamos a empezar con la teoría de lo cíclico. Esto es cíclico, el ser humano llega hasta el tope, entonces hablábamos de economía y él decía, bueno, el ser humano va a llegar hasta el final de las consecuencias del liberalismo y de la economía y de la apuesta que se hace por el capital. Hasta ahí yo estaba muy de acuerdo. Y entonces yo me pregunto si no vamos a regresar a un totalitarismo más tarde. Entonces, ¿qué es lo que dice? A una reorganización del nombre del padre, disculpen la tanta teoría, ahora me la he hecho así, en donde la organización va a volver a ser desde el padre. Y entonces yo ahí intervengo y le digo, de ninguna manera. No va a ser nunca más, una vez que el nombre del padre rueda por el suelo, ya no va a ser patriarcal, de toda evidencia. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer? En eso es en lo que estamos. Y nosotros los psicoanalistas sabemos perfectamente que lo que está rodando al suelo no es solamente la organización fálica en donde se suponía que teníamos a los hombres muy ataditos en una identificación de grupo. Mentira, ya se cayó. O que nosotros podíamos entonces tener a las mujeres muy libres de no identificarse del grupo cuando ahora lo que están pidiendo es eso. Entonces, ¿cuál es la otra cabeza que va a rodar? ¿La cabeza de las mujeres? Es lo que estamos cuestionando. Por supuesto que detrás de nuestra espalda tenemos una posición psicoanalítica que efectivamente entonces nosotros podemos decir que lo insoportable es estar frente a un vacío que no puede ser rellenado. Entonces... Y Adri, yo recibo muy bien estas precisiones que haces y el recorrido que vas haciendo porque me lleva a inmediatamente caer en cuenta de mi propio embromamiento. Cual justamente la cuestión de lo fálico, ¿no? De la consistencia fálica, de que hacemos grupo, y que además desde ahí yo intervengo clínicamente, porque comenté cómo intervine. Claro, yo podría decir que lo hago, es un señalamiento analítico en el sentido de que justamente es la consistencia que ella no tiene, ¿no? Pero no importa, eso no quita mi propio embromamiento, es decir, en el que yo también estoy muy bien acomodado con, que podría decirlo así, siguiendo lo que tú vas diciendo, que sí hacemos grupo, ¿no? Y que entonces hay algo que los hombres tenemos que perder. Es decir, eso lo recibo muy bien, porque justamente lo que vas precisando es que se trata del uno por uno y que los hombres no nos la hemos jugado justamente en que no hay consistencia, no hay universal, no hay garantía de nada y que no hablamos de eso. No hablamos de cómo en nuestras relaciones ya directas con las mujeres, pues nada de eso podemos garantizar. Y que más bien es un permanente para nosotros, los que no dejamos de apostar por amar a una mujer y tener una relación con ellas o con una de ellas, es lo que no se da, lo que no se alcanza, lo que no se cumple, lo que no se sostiene. Y creo que nos agarramos justamente de los aspectos de que podemos hacer grupo o dar consistencia, porque justamente de eso no queremos saber. A eso me lleva, digamos, lo que desarrollas muy bien, ¿no? Einar, también señalando lo que Adriana venía introduciendo de la experiencia clínica, yo coincido con que eso es lo que mayoritariamente del decir de los hombres hoy en día recogemos. Me estoy refiriendo al sufrimiento, al sufrimiento que está encubierto por el supuesto
regocijo absoluto de la satisfacción erótica actual. Y digo supuesto porque sí, hay una dinámica que conocemos socialmente donde se nos posibilita, se abre para los hombres esta posibilidad de tener acceso prácticamente a cualquier mujer, a cualquier tipo de relación sexual. Y que en eso se jugaría entonces la felicidad del hombre actual. Entonces decía supuesto porque simultáneamente lo que en la clínica escuchamos, lo que recogemos es el sufrimiento por la puesta en práctica de esa forma de vida y el vacío que genera una vez que termina, es decir, una vez que, dicho muy crudamente, una vez que viene la eyaculación, porque no hay ningún soporte más allá de eso. Y también a lo que voy con esto, lo que quiero decir es que lo que Adriana vas introduciendo y que por supuesto para este espacio Palabra de Hombre, sí me parece fundamental lo que yo tomo como un llamado en el sentido de que es cierto que hoy en día en esta transformación los hombres no hemos creado un lugar. Y lo digo así porque no es de acuerdo con el referente fálico y entonces tomar un lugar, sino es crear lo que en los hombres actualmente yo creo que es claro, digamos, es vigente el que no nos hemos dado a la tarea de crear el lugar del hombre acorde con la condición. Y la condición no me estoy refiriendo a lo que se dice a nivel de los discursos, sino acorde a lo que aquí hemos estado insistiendo en trabajar. Al sufrimiento psíquico de la época, a esta condición de lo que decías, Adriana, del vacío, porque reitero, si bien tomamos, y los jóvenes hoy en día son el gran ejemplo, cómo toman como señuelo la forma de relación hoy, de hacer pareja o de hacer satisfacción sexual, pero aquí lo importante es el vacío que queda una vez que termina ese pequeñito tiempo de la satisfacción erótica. Entonces, el vacío es lo que está siendo más bien signo de nuestro tiempo, signo de la dinámica afectuosa en hombres y mujeres. Y tocando ese vacío, a eso me refería ahorita, tocando ese vacío es donde los hombres no nos hemos puesto a trabajar en el lugar de hombre en relación a ese vacío, al vacío que la época está generando. Y podríamos inclusive parodiar a Lacan y decir devenir hombre. Perfectamente, estamos en la época perfecta para hacer la parodia. Devenir hombre, quiero decir que los hombres estén de alguna manera, yo creo que hay una dimensión. En el caso de la mujer, como ha experimentado en carne propia, si lo podemos decir así, un vacío particular que es el que yo sola no me satisfago. Me puedo masturbar, pero además puedo tener una insatisfacción en donde yo no tenga el todo en esa satisfacción. De alguna manera, las mujeres tenemos una práctica, si lo puedo decir así. Tenemos una práctica en donde todas estas cuestiones de lo trans nos pueden hacer sonreír, porque sabemos que no está ahí. Si la mujer no se pelea por esto que la constituye por excelencia, es ahí en donde la mujer va a desaparecer. Es lo que estábamos diciendo ayer. Ahora bien, en el caso del hombre, podríamos, dándole un matiz que no sea un matiz absoluto, hablar de credulidad. ¿En qué sentido? Y entonces sí, ¿qué época para los hombres? De credulidad, ¿por qué? Si efectivamente el hombre se convence de que hay algo que lo satisface solo, la época que insiste en lo transexual lo pierde. Entonces, no es la misma postura la de los hombres que la de las mujeres con respecto a nuestra época actual. Pero para eso el hombre tiene que hablar desde su sufrimiento de cómo hay ciertas convicciones que se le caen en los pies. Entonces entra de una manera, ahora sí que el discurso de masa
en el caso del hombre va a ser desde la credulidad y desde el caso de la mujer va a ser desde hagámonos pedazos. Ahora en el caso de la mujer puede ser ahora es mi época de venganza. Y en el caso del hombre es si soy culpable. Ahí está lo crédulo. No estoy tocando la perversión masculina, en donde puede haber una instrumentalización. Estoy tocando lo que recibimos nosotros en la clínica. El sufrimiento de cómo el hombre se extravía y desde dónde se extravía en este tipo de discursos. Sí, yo creo que es justamente el sufrimiento o la experiencia de sufrimiento que se recoge en la clínica, es que ningún discurso, el hombre no se puede agarrar de ningún discurso para garantizar frente a una mujer, poder saber qué hacer con ella, digamos, satisfacerla. ¿Y qué es desde donde le habla a la mujer, Misael? Usted como hombre puede decir que la intención masculina es esa. Hablarle sí, claro a la mujer que sí. desde el discurso, desde ahí se cae. Exacto. Desde ahí sufre. Exacto. Pero ok, entonces pero ¿cuál sería, perdón, pero entonces, ¿cuál sería la posición masculina que se requiere ahora en donde la posición masculina está definitivamente deteriorada? Y los hombres no han querido sostenerla, ni rehabilitarla, ni sacarla de la situación en donde el discurso de género, el discurso feminista, el discurso feminista y los discursos que no pueden ayudar a la manifestación de la virilidad masculina, sino es él que en situación tiene que manifestarla. Si la tiene y si no la tiene, no la va a poder manifestar. Entonces, creo que a donde los hombres se atrapan en el discurso es para no ver si posee una masculinidad que pueda enfrentar lo femenino o no la tiene. Porque esa es la problemática de la cual, digamos, habla el psicoanálisis, es del encuentro de los sexos en una diferencia radical. Porque en el momento, digamos, del orgasmo, hay el orgasmo femenino y el orgasmo masculino. Y son radicalmente distintos. Pero la experiencia de placer, si hay amor, entonces los une. Hay una experiencia de placer en donde la mujer dice, soy feliz contigo, y en donde el hombre dice, he encontrado a mi mujer. Y los discursos son distintos. Claro, porque si me puedo permitir, no se trata de una rehabilitación, según yo, de lo masculino, no, sino de ver que en el amor, tanto la mujer como el hombre, si no nos embromamos, visitan la castración de manera inédita. Entonces, estamos muy fascinados con todos los discursos imaginarios, técnicos que proporcionan justamente eso que ustedes han tratado en palabra de hombre, que tiene que ver esa satisfacción particular de órgano, en palabra de mujer, que hemos tratado. Esa satisfacción particular que la madre puede tener con sus hijos. Insólito. Eso ninguna máquina va a poderlo imitar. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir? Hay en el amor un soporte para la castración. ¿Por qué? Estamos vaciándonos del lado del desamor. Además, sabiendo el sufrimiento que esto provoca, que nos llega a la clínica analítica. Lo que nos trajo Ainar hoy. Una mujer transformada en hombre que escucha con oreja de mujer, con una oreja de mujer, yo sí voy a saber amarte. Escucha como mujer. Lo sabemos analíticamente, no tenemos tiempo, ni queremos en este programa de desarrollar teóricamente este entendimiento analítico. Dejémoslo en el misterio. Para aquellos que lo escuchan, que nos contacten de manera en los seminarios que ustedes tienen con la doctora Kaiser.
Pero sí sabemos nosotros, como analistas, que esa escucha es una escucha femenina, que un hombre nunca hubiera podido escuchar. En la mujer he sido maltratada. El hombre hubiera dicho, a ver, mamacita, yo aquí, tú me das un poco de miedo. No es la misma escucha que una mujer que le dice, yo sabría amarte. Entonces, ¿qué es lo que nos trae Einar? Nos trae en la clínica más moderna, que es la clínica 2021, hay algo efectivamente que se derrumba desde el vacío, en el vacío, desde el vacío. Es decir, sería la época por excelencia, ¿sí? Precisamente para no confiar que el vacío se va a llenar con discurso. Exacto. Y ya recordé un dato de ya Ferenczi lo pretendía y Freud le pretendía dar una salida al hombre y a la mujer de encarar la castración, ¿no? Y Freud decía, bueno, es que todo eso va a caer, no se puede sostener frente a la experiencia de sufrimiento. Nada más para tomar un punto que usted trató, doctora, sobre cómo el hombre va a encarar si hay o no hay eso en él, es decir, si hay eso masculino en él, ¿no? Sí, pero ir quitando lo que estorba para que finalmente pueda encarar de él si hay esa posibilidad o no. Y eso lo pone totalmente, yo diría, en falta, ¿no? Ahora bien, es de lo que no quiere saber nada el hombre actual. No importa que le digan macho, no importa que le digan asesino, no importa que le digan cobarde, no importa que le digan y que le digan y que le digan. Él definitivamente, ¿sí?, se protege en el cero actividad de respuesta en relación a lo que decía la doctora Lozano. Su lugar en el mundo. Se excluye. Y entonces, claro, pues ahora lo que estamos viviendo es el discurso de las mujeres, la palabra de la mujer. ¿No van y le gritonean ahí las mujeres al señor presidente de la República? Y si fuera él, digamos, el machín de antes, pues ¿qué haría? Pues les echaría la guardia, ajá, y, a ver, me quita estas escandalositas de aquí, por favor. Ya lo será. Y que se vayan, por favor, a fregar platos, que ese es su lugar. Era cuando el hombre tenía autoridad, cuando tenía discurso, cuando tenía dominio, cuando podía enfrentar ese vacío que le presenta lo femenino. Al menos de una forma brutal, porque el ser humano masculino es bruto, ¿sí? De una forma brutal sabía qué hacer con lo femenino. Bueno, veo que ninguno de mis colegas brinca, voy a brincar yo. Aunque me tienen en la cárcel las mujeres, eso de lo cual la mujer viene y se burla del hombre no es emprisonado ni encarcelado. Entonces, el hombre efectivamente lo sabe. Por eso ha podido amar. Por eso los hombres pueden y tienen acceso al amor. Entonces, ¿cómo es posible que los hombres que podían efectivamente acomodarse de esta imposibilidad de entrar en contacto con la mujer? Además, pareciera, eso ustedes lo tienen que decir, si no hablamos teóricamente, si la mujer da miedo, si la mujer de alguna manera hay que evitarla, hay que encerrarla. No, y ahora en masa es terrorífico. Exacto. Es decir, ahora antes de enfrentar a una o ir hacia una o dos, es decir, encarar a una y que estuvieran en grupo ya de por sí para ciertos hombres era difícil, pero ahora en masa encontrarse en vamos a suponer, me meto por error al vagón de las mujeres, no hombre, es así de el terror de las miradas de ¿y qué hace aquí? Ahorita lo vamos a denunciar con la policía porque es falta administrativa. Pero más allá de eso es en masa, no, bueno. No, pero ¿qué es lo que percibe el hombre cuando está rodeado de mujeres que lo odian?
que lo quieren matar. Sí, exacto, es que es muy... Entonces, el sentimiento es muy claro. Estas me van a hacer pedazos. Sí, bueno, es que iba a decir antes y que... sobre todo que va a ser sorpresivo, no va a ser ahí en donde se esté esperando. Eso es lo que da miedo. Pero también... Porque entre hombres, de alguna manera, la expectativa es que el hombre me va a atacar desde donde yo estoy esperando. Entonces, puedo tomar la postura del canalla, traicionarlo, puedo tener aliados, ser más fuerte que él, puedo ser, como hablábamos ayer, un nerd y decirle, ay, tú con tu falo grandote vas a ver que yo soy más inteligente. La inteligencia es el falo. ¿No es verdad? Que es lo que decíamos. La época de los brutos, la época de los nerds, hoy es la época de los trans, ¿no? Lo que los discursos nos proponen. Como decía para subrayar la amenaza, si una sola es amenazante, en grupo, como dice el doctor Misael, bueno, en grupo es terrorífica. ¿Ok? Sí. Pero ¿qué hay de manifiesto ahí por parte de las mujeres en la actualidad? Que se justifican que pueden matar a los hombres. Exacto. La justificación es terrible. Ese es un territorio femenino. La víctima. Ahora bien, no todas las mujeres. No. No todas las mujeres. Recordé una anécdota rápida. Esta es de los 90, aclaro. Pero era al entrar a la preparatoria, los hombres se ponían de los dos lados de un pasillo, ¿no? Un pasillo de entrada. Y le gritaban de cosas a las mujeres, las piropeaban. Pero un día se organizaron las mujeres y hubieran visto el terror de los hombres. Ningún hombre quería pasar, porque los primeros que pasaron empezaron a recibir los piropos de las mujeres, que no eran idénticos a los de los hombres, eran piropos de aquellos. Y entonces los hombres se petrificaban a la hora de querer pasar por ahí. Yo pasé por error, fue horrible la experiencia, pero después los hombres nos quedábamos a ver cómo los otros hombres se atrevían a pasar y no, se detenían y tenían que entrar por otra de las entradas, porque la experiencia era... Y no estaba en vigencia estos discursos de género, ¿no? Apenas como que tomaban fuerza en relación a lo político, ¿no? Pero ahora... antes era así de gracioso y amenazante y tenía un toque de divertido, ¿no? Las mujeres imitando a los hombres, pero ahora no, ni siquiera es en una imitación, sino estoy a merced de lo femenino en masa, ¿no? Si ya de por sí una era incógnita ahora, ¿no? Y me imaginé que esos hombres pasaban corriendo. No, además de corriendo misa, con las manos tapándose la zona genital. Y lo hago referencia, sí, porque justamente ese es el temor, ¿no? Si vamos más allá de la masa, en el uno por uno, ¿cuál es el temor? Justamente de la pérdida de la virilidad. Pero es que era vivenciar que la mujer decía cosas y estaba ahí con la mirada y estaba ahí en presencia y entonces era una experiencia aterradora. Porque generalmente... Y hay otra experiencia aterradora para el hombre. Es cuando la mujer le puede decir directamente, yo quiero que me satisfagas. No hay terror más vivamente resentido en el hombre que decir, y si no la satisfago, todo se derrumba para mí. Porque estoy montado en que puedo hacerlo. Entonces, es el momento de la verdad. ¿Frente a quién? A una mujer. ¿Y qué es lo que puede satisfacer una mujer? Nada. Entonces, todo el montaje fantasmático, vemos que efectivamente perdón, tengo una palabra en francés, está tocado en su intimidad. ¿Por qué yo les decía el hombre desde la credulidad? Porque desde ahí se cae. Pero ¿por qué? Sí. ¿De dónde nace? Vaya, porque tenemos que tener una pregunta honrada nosotros. ¿De dónde nace en el hombre, sí, llenar el vacío de la mujer, que dicho de otra manera es quererla satisfacer? ¿De dónde surge el querer completar a la mujer? Porque lo primero que hace en su vivencia infantil es querer completar a la madre. De ahí viene
todo el desarrollo de querer satisfacerla, lo cual es un imposible, porque la madre siempre es traidora. ¿En qué sentido? En que le demuestra al hijo varón que él sería archi súper insuficiente para satisfacerla eróticamente. Y ahí es donde está jugado ya, desde muy pequeñito, el hombre ya está jugado en una dinámica erótica con la madre, ¿sí? Y de ahí es de donde él, ¿sí? Tiene que afirmar su virilidad. Bueno, válgame Dios. No, pues no. Bueno, válgame Dios, no. Es que la sexualidad masculina es también fina y hay que tratarla con finura. Porque por eso es por lo que los hombres no hablan. Por eso es por lo que los hombres se excluyen. Por eso su defensa es el trabajo, la producción de dinero, ¿sí? Y ir con putas. Y hay que decir, en esta época, justamente, que el psicoanálisis siempre los ha tratado caso por caso, nunca los ha tratado en grupo. El psicoanálisis no se embroma con los discursos de semblanza. No. Los recibe en la clínica y sabe que eso se puede manifestar como organización social. Eso desde Freud, tótem y tabú. Pero nosotros sabemos que es caso por caso. No decimos a la Jung, el inconsciente masculino. Tenemos un inconsciente masculino, entonces vamos a ir al Estadio Azteca, vamos a llenarlo de hombres y les vamos a hablar. A ver, chamacos, como ustedes hacen uno, porque son hombres, y entonces sí, los hombres se identifican, nunca. El psicoanálisis justamente dice, el hombre puede representar en el falo algo que lo hace brincar a lo simbólico. El psicoanálisis nunca ha ninguneado a los hombres, como no ha ninguneado a las mujeres tampoco. No, tampoco. Pero las mujeres se han sentido ninguneadas, ya históricamente, porque forma parte de su existencia. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Esa forma de existir como mujer, porque también hemos sacado mucho provecho de esa forma de existir como mujer así. Así es. Pregúntenles a todas las mujeres mantenidas por los hombres ricos. Y en relación, doctora, a esto que dice esto último, me parece que eso es algo de lo que se juega en la dinámica cotidiana de la relación de la madre con el hijo. Es decir, cómo la madre introduce en la relación con el hijo sentimientos de culpa, cuestiones de esa índole que transmite al hijo, y el hijo construye desde ahí el compromiso de querer satisfacerla. De ser de alguna manera aquello que va a satisfacer lo que él se percata que a la madre permanentemente la hace sentir insatisfecha. Y decía hace un momentito, me parece que eso es algo que la mujer madre introduce cotidianamente en la relación con el hijo. Pero ¿cómo no lo va a introducir si el pobre ser humano que nace, sea mujer o sea hombre, de acuerdo a su organización no sexual, sino su organización física, depende absolutamente del otro? Y ese otro, ¿sí? Pues es el que le calma el rompimiento homeostático orgánico, que es terrible para el bebé, y que por eso los bebés lloran de una manera archi súper angustiosa. Hay que escuchar el llanto de los bebés en un cunero, y todos gritan, me estoy muriendo. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando desde el orgánico, simplemente la ruptura homeostática del equilibrio orgánico que nunca antes había vivido un bebé, porque ante cualquier demanda el cordón umbilical se encargaba de satisfacer cualquier demanda, ahora llora agónicamente, desesperadamente. Tiene que pedir. Y hay algunas estúpidas que dicen, no, déjalo llorar, porque si no, ¿sí? No hace fuerza en los pulmones. Ay, no. Ay, para no fomentar el apego, porque el apego es malo. Exacto. Ese es el, sí. Pero yo estaba hablando desde el orgánico, entonces desde el orgánico tenía un sentido dejarlo llorar para que se vuelvan fuertes sus pulmones. Sí. Ay, no, qué horror. Sí. Y claro, pero lo otro era evitar la relación madre-hijo, en cuanto que tiene que ser
súper enajenante, dependiente, etcétera. Todo tiene que ser intenso y todo tiene que ser complementario absolutamente. A fuerza, señores, a fuerza, Claro. ¿sí? Por eso la madre del siglo XXI, pues, está muy sospechosa, es decir, para poder recibir esa demanda de 24 horas. Sí. Es Ahora, me parece que otro caso de figura, absolutamente el apego. que otro caso de figura por excelencia masculino, ustedes me corregirán, colegas hombres, es que hay en el narcisismo masculino una convicción de ser aquel objeto amado por excelencia por la madre. Soy su preferido. ¿Qué consecuencias en lo social de esto? ¿Qué consecuencias en la clínica vemos con respecto a esto? Vemos efectivamente... le cumple. ¿Perdón, doctora? Que lo primero que detectamos es el sufrimiento porque no se le cumple. Por un lado, y por el otro lado, es una gran satisfacción narcisista en donde justamente él se va a estructurar, si podemos decirlo así, en que es privilegiado y no tiene por qué problematizarse con respecto a algo que pudiera faltarle. Y entonces se puede desinteresar del amor. Sí, sí, de se puede desinteresar del amor. Y ahorita que dices, Adriana, algo que pudiera faltarle, pensé de inmediato, justo una mujer. Es decir, a partir de ahí, de esta experiencia narcisista, donde es, en muchos casos, es uno con la madre, entonces, ¿de dónde va a tener arrestos para ir en pos de una mujer? Es uno con la madre y está convencido de tenerlo, que es el derrumbamiento por excelencia de nuestra época. Es el derrumbamiento. Es el que lo tiene. La organización patriarcal es el que lo tiene. Es aquel que puede representar para el otro algo de ejemplar. Bueno, es el que lo tiene, señores. Uh-huh. Hay una cosa muy interesante en esto del ejemplar, ¿sí? Hace mucho tiempo que la educación tenía al menos un aspecto noble. Si quieres educar bien a tus hijos, predica con el ejemplo. Ajá. Es decir, predica con el ejemplo. Que tus actos sean ejemplo para tus hijos sin tanta palabrería, sin tanto discurso. Predica con el ejemplo, ¿sí? Y era definitivamente un acto noble, porque los hombres se comprometieron muy seriamente con eso, definitivamente con eso, hasta que la mujer empezó, digamos, a descomponer el discurso masculino y el hombre estuvo de acuerdo. Uh-huh. Se volvió un feminoide. ¿A quién escuchamos en el fondo? Ya es ventríloca, la doctora Heiser. Escuchamos en el espacio de la doctora Heiser unas palabras que surgen. A ver, ¿cómo estuvo eso? Porque me perdí aquí porque tengo... No, que escuchamos en el espacio en el que usted está como si fuera ventríloca, dos voces. Otra voz femenina que dice algo. Feminoide, dijo. Esa otra voz femenina es una metiche que está aquí articulando su opinión y no es invitada, es metiche. Pensábamos que usted era ventrílocua, doctora. Sí. Bueno, yo lo que quería agregar de la convicción que señala muy bien a Adriana cuando el hijo está convencido de que es amado por el hombre, justamente es el silencio. Eso es un lapsus. Sí. ¿Qué dije? Que es amado por el hombre. Amado por su madre. Ah, amado por su madre. Bueno. No, digo que es ventrílocua. No, güera mina. Ustedes malvados, tanto a la doctora Adriana como el doctor Germán, jamás se le dice a un sujeto que ha cometido un lapsus. Se escucha lo que después del lapsus él va a decir. No, totalmente de acuerdo. Sí.
Entonces, vayámonos respetando también aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, el silencio del analista es su ética. ¿Sí? Y por eso Einar, el doctor Einar dijo, ¿qué dije? Ujú. Es cuando el hombre se pone a merced del otro. Cuidado, cuidado. No. Ujú. Si usted no fue consciente de su lapsus y el otro se lo dice, niéguelo. Es una defensa Ya. ética. Ujú. ¿Por qué? Porque usted quiso decir mujer, Ujú, ujú. pero su deseo es decir hombre. Y eso tiene que estar en un acto, en una vivencia infantil de usted, a fuerza. Ujú. Por eso usted tiene que protegerlo y tiene que decir, no, se me van al demonio, por favor. ¿Qué fue lo que dicen ustedes que dije? Eso no es. Yo lo que dije es mujer. Punto. Y muéranse. Y esto es también para todo el público. Un Claro. analista verdadero jamás señala el lapsus. Lo es. Ah, no, yo con eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Verdadero o no verdadero, nanáis de limonáis. Es un lapsus y efectivamente podemos quedarnos en silencio. Pero como no estamos en la clínica, podemos también decirlo. Pero no, psicoanalista verdadero, yo no me adhiero a eso de ninguna manera. ¿Ven? Entonces, verdadero o falso, ¿sí? Un psicoanalista verdadero jamás hace eso. La verdad, digamos, psicoanalítica vive en él. Pero no en el otro. Hay que respetar. Sí, lo que iba a decir, a lo que iba es que en esta convicción, justamente uno de los efectos es el silencio masculino. Lo que creo que en otro momento ya lo habíamos abordado y que yo lo trabajaba por el lado de da por hecho. Es decir, si justamente los hombres no hablamos de sufrimiento y todo aquello que podemos padecer, es porque estamos convencidos o podemos estar convencidos de que somos amados por una mujer, por la madre. Y entonces eso lleva a un silencio, ¿no? Y al mismo tiempo a un no tenernos que ver con la castración en el sentido de que eso no es así. Lo interesante de lo que usted dice es convencidos, vencidos con. Ujú. El vencimiento de que el niño varón recibe de su madre es precisamente que ella es omnipotente. ¿Cómo se defiende el niño varón de eso? ¿O cómo se separa el niño varón de eso? Y otra, yo creo que además otra vertiente de vencidos con es que justamente aquello que podría parecer un rescate en una fórmula tan sólida como soy amada por o amado por mi madre, es exactamente por lo que seremos vencidos también. Entonces, me gustaba esta convencidos, porque efectivamente es lo que también viene a vencer al sujeto. Estoy pensando en el sujeto inconsciente, por supuesto. Por ahí, exactamente en esa vertiente de ese convencimiento. Hay un vencimiento en el convencimiento. Creo que estos puntos, justamente el encarar, por ejemplo, la omnipotencia de la madre, ¿no? El sufrimiento de no saber o encarar, digamos, de qué manera voy a satisfacer o no a una mujer, son los que hacen silencio, ¿no? Hacen silencio en el hombre, es decir, bueno, obviamente, yo lo digo porque me he quedado en silencio en estos puntos, ¿no? Porque son los que impactan en la experiencia como hombre, ¿no? En mi experiencia como hombre, es decir, ¿cómo voy a encarar eso? Este punto que tocaba la doctora, ¿no? ¿Cómo va a encarar el niño esa omnipotencia, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo se sale de ahí, no? Y creo que el silencio también va en esos puntos donde como hombres se nos devela ese sufrimiento
Es decir, sufrimiento, porque es todo este esfuerzo de poder tratar de decirlo, tratar de primero reflexionarlo, si bien nos va a analizarlo, y salir al paso, ¿no? Y sobre todo, pues por amando ejemplo, una mujer, que está hablando una mujer, exactamente, ¿no? No, Entonces, amando a una mujer, quiero decir, no, ¿cómo salir de esta omnipotencia? sí. Pues teniendo el malentendido con la mujer, Pero eso exponiéndose sería a ella. traicionar a la madre. Pues que la traicione, joder. No, que sí Es que muchos hombres lo viven. Sí. Por eso lo digo, porque no es mía la deducción. Los Bueno, hombres y al menos no fue el silencio, sino la risa. Sí. Pues es que y es, por supuesto, transmisión de la doctora, pero es verdad que en la clínica con hombres, muchas veces el chiste es, ¿cómo decirlo? Como un descanso, ¿no? Salvatorio, frente a estas cosas que son muy crudas en la experiencia como hombre, ¿no? Y bueno, yo puedo decir, a mí me da mucho la risa, pero justamente por tocar los puntos que ya sabía, ¿no? Sin saberlo, pero ya en experiencia es, ¿no? Mi estilo es darme el zap en la cabeza y decir, ya ves, sabías. Pero no quiere decir que el sufrimiento no esté, ¿no? Claro. Por ejemplo, que en mi caso, hacer el esfuerzo de procesar el sufrimiento, aunque haya habido risas en una sesión, por ejemplo, ¿no? Es que hay una cosa muy interesante cuando Freud utiliza el análisis del sentido del humor. Y el sentido del humor es hacer del sufrimiento y de lo imposible de superar, porque lo pone, digamos, en la experiencia de aquel que va a ser condenado a muerte, ¿sí? Y entonces el condenado a muerte se suelta ahí un sentido del humor que entonces dirige el sufrimiento de otra manera. El sufrimiento está, pero no sin poder, digamos, servirse del sentido del humor para hacer del sufrimiento otra directriz. Perdón, para hacer con el sufrimiento otra directriz. Sí, y es que lo tomo así cuando la doctora Adriana dice, bueno, pues joder, ¿no? Que la traicione. Y pensaba también en cómo encaramos los hombres en masa o a las mujeres en masa, y que siempre cuando hay esta convivencia con los hombres de hablar de la masa ahora feminista, pues es hacer chiste, ¿no? Hacer la broma que alivie la angustia frente a eso tan difícil que es. Ahora vienen en masa, ¿no? Ahora es enfrentar la masa. Con lo que dice la doctora, traicionar a la madre, me parece que, bueno, hay dos frases. A nosotros el lunes, a las mujeres psicoanalistas, nos tocó otra frase de la doctora que tenemos también, me parece que ahondar. A nosotros nos tocó la frase de la doctora que decía, una mujer no soporta ser desprestigiada. Y bueno, eso da para el real. Me parece que ahora, en palabra de hombre, efectivamente, ustedes, colegas, nos tienen que hablar de cómo efectivamente, más allá de las posturas, de los discursos, lo que nosotros recibimos en una gran parte de nuestra clínica es este imposible que tiene que ver con esa traición a la madre, porque entonces bajar a la madre, díganme si están de acuerdo con esto que voy a decir, sería efectivamente poder moverme del lugar desde donde yo observo absolutamente todo. A ver si puedo desarrollarlo. No puedo traicionar a mi madre más que si la coloco en un lugar en donde somos una pareja.
Entonces, en el caso de la dinámica masculina, hay mucho que se dice a través de esto que parece tan simple. Las mujeres nos ocuparemos de, una mujer no soporta ser desprestigiada. El prestigio para la mujer es, de alguna manera, pasar por experimentar un no tenerlo. Eso nos toca a nosotras, efectivamente, desarrollarlo, pero podríamos decirlo de otra manera, hay una pareja particular entre el hombre y la madre. Sí, yo, Adri, estaría de acuerdo en un primer momento, en una primera escucha, en que sí sería una posibilidad por ahí. Y no estoy pensando directamente en el Edipo, sino Claro. en una posibilidad de amar a una mujer, pero que sí sería ese traslado, ahorita lo digo así, no recuerdo cómo lo dijiste tú, ese traslado de pasar aquello, no directamente ni concretamente a la madre, sino aquello que Freud va a decir como un brillo, un cierto brillo, es decir, que quién sabe qué será eso, que es del orden de lo psíquico, que ha dejado huella y que eso es lo que no se traicionaría, pienso ahorita, no sé si sea tan así, es lo que el hombre va a pasar a una compañera, a una mujer que él elige para amarla, pero sí lo pienso como algo así, ¿no? Justamente para no tocar la traición, pero que no lo estoy colocando, y quiero insistir en eso, que ese es el Edipo, que realizaría ahí su Edipo, sino como una posibilidad de amar a una mujer, pero no sin eso. No sé Aquí si... hay que aclarar, Exacto, el amor no es ideal. aquí hay que aclarar un aspecto, digamos, particular, único en el hombre. El hombre es el único ser humano que puede separar su deseo del amor. La mujer no. Entonces, lo que usted estaba diciendo es un intento de decir más claramente que el hombre está en posibilidad de continuar amando a la madre y desear a la mujer. Ahora bien, eso porque lo puede hacer, pero puede también renunciar a amar a la madre como la ha amado y pasar, digamos, en una nueva creación, ese amor a la mujer con la cual disfruta sexualmente. Porque aquí, digamos, la problemática para el varón es que puede dividirse y puede seguir amando a la madre y no desearla. Desear a la mujer y no amarla. ¿Sí? Que es la queja multi, del porcentaje mayoritario de las mujeres y su suegra. ¿Sí? Bueno, es decir, cómo las mujeres desean ser amadas como ese hijo ama a su madre. Y siempre están quejándose de que esa es la carencia en el matrimonio o en el concubinato o en el arreglo de pareja. Esa es la queja. La queja es que ellas ven, ellas observen, ellas viven cómo el varón, sí, que ama a su madre, porque hay varones que no aman a su madre. No estoy hablando del varón que ama a su madre. Esa manifestación hacia la madre, ella nunca la ha recibido. Jamás la ha recibido. Y ahí empieza la inquina. Ahí empieza, digamos, la disputa. Y la disputa de la suegra es: contigo goza sexualmente y no conmigo. Y por eso la persigue. Y por eso la denosta. ¿Sí? Entonces, volviendo, digamos, a la capacidad y a la posibilidad de la dinámica erótica del hombre, el hombre puede dividir a una mujer que ama y a una mujer que desea. Pero cuando hay una felicidad para el hombre, cuando retira ese amor que tiene a la madre y lo transforma en otro amor hacia esa mujer con la cual goza sexualmente. Ese traslado es el que muy pocos hombres pueden hacer. Ahora, no es una oferta, pero ahí les va la oferta. Es decir, eso se puede llevar a cabo en un proceso analítico, pero en un proceso analítico de a debis, no de a mentis, no psicoterapia psicoanalítica,
no un ordenamiento del problema circunstancial. Todo eso lo puede hacer un analista. Un analista puede tener a analizantes, ¿sí? Única y exclusivamente para que resuelvan esa inmediatez del conflicto, lo inmediato del conflicto. Pero el sujeto no quiere ir más allá y el analista no lo va a forzar, ¿sí? Luego, hay otros que pueden ir más allá de resolver un conflicto presente, como que se pueden permitir abrir un poquito la cuestión analítica, pero nada más un poquito. Y ya hay sujetos que definitivamente se entregan en cuerpo y alma al análisis. Yo quiero saber. Y saben. Si hay, digamos, una persona en los programas que habla permanentemente de lo logrado en su análisis, es la doctora Lozano. Y véanla cómo lo dice con esa frescura, como si estuviera hablando de que en su vida cotidiana, ¿sí? Le gusta, digamos, dormir en una cama Simmons. Así de fresco. Bueno, en mi análisis, guara. En mi análisis, wiri. Es decir, forma parte de su cotidiano, de su vida cotidiana. Para ella, su análisis es lo mismo que lavarse los dientes, pues, para ser más específica. Por eso lo nombra así. Y va dando cuenta de cómo esa experiencia que es de ella, que ella la construyó, que es propia y que solamente a ella le pertenece, ¿sí? Forma parte de su vida cotidiana, de su cotidiano. Y eso no quiere decir que no tenga conflictos. Y eso no quiere decir que no tenga, digamos, sufrimiento. Es decir, nada de eso desaparece porque un sujeto haya descubrirse a él mismo en su verdad más íntima. Y cuando descubre que todavía falta y que puede llegar a descubrir algo que no trató en su primera experiencia de análisis, regresa por amor, fíjense, por amor regresa al análisis. No para quitarse eso que ahora ya descubrió, no. Si el análisis forma parte de su cotidiano, él por amor al análisis, ¿sí? Por una experiencia amorosa del análisis, regresa a análisis con toda la frescura del mundo. Y hay algo, otra vertiente que habría Einar con respecto al amor, que me parece muy importante tocar, que es tener acceso al amor cuando ha sido desplomado de su ideal. Einar decía algo muy interesante en aquel brillo, aquella cosa que viene esa mujer, que efectivamente hay algo que tiene que ver con la madre. Y sí, que en vez de estar... Lo que estaba diciendo Einar es la creación del fetiche. Es decir, yo creo un fetiche para poder soportar la castración en mi madre. Pero los psicoanalistas podemos decir justamente en donde somos, doctora, ¿cuál es la palabra? ¿Subvertimos? En donde subvertimos es en lo siguiente. Los psicoanalistas podemos decir, y no hay amor sin fetiche. ¡Bravo! O sea, ¿qué es ¡Bravo! lo que estaba señalando Einar? Que ¡Bravo! uno está esperando que el amor sea una experiencia pura, sin madre, sin familia. Entonces uno va por el mundo y encuentra al amor de su vida. El amor de su vida ya lo experimenté. Esperemos que pueda ser, lo que está diciendo la doctora, un recorrido analítico para que entonces sea suyo. Pero ya no desde un ideal del amor puro, sino decir, y no sin mi madre, y no sin mi contingencia, y no sin mis jodideces, y no sin tarará. Si hay algo que no tiene el carácter de pureza, es el amor. Pero lo que me permite el amor es soportar efectivamente lo insoportable cuando yo estoy con el otro. Y podemos decir, con los otros. Y es verdaderamente una experiencia mágica. Es posible y satisfactorio. Entonces, Einar hace aparecer cuando dice, bueno, porque quizá el amor algo tiene que ver con el amor con la madre. Y sí,
es ahí en donde, por eso la doctora decía muy bien, y me parece que, bueno, que también hay que tratarlo, hay gente que no ama a sus madres. No. Entonces, efectivamente, No se desarrolla. Y no hay, digamos, víctima y culpable, ¿eh? No se da, no se desarrolla la situación amorosa en la relación de la madre y los hijos. Y pueden ser 3 hijos, y pueden ser 4 hijos, o pueden ser, como antes se usaba, 8 o 10, y no se desarrolla en ninguno, además, en ninguno, como característica de esa familia. sí, la experiencia analítica no es una experiencia en donde los cabos se desatan, es en donde vemos, en donde están atados los cabos. No es lo mismo. No, eso es bellísimo, eso que acaba de decir, ¿sí? Porque definitivamente antes de que pudiera yo estar con ustedes en el programa, ¿sí? Tenía yo a una mujer necia como las mulas, metida en 4 patas en un pantano, y que ella quería hacer de la licenciatura que la Escuela Mexicana de Psicoanálisis ofrece, quería hacer necesariamente una clínica. Entonces neceaba por qué nosotros proponíamos una cuestión académica sin acceso a la clínica. Y lo que ella no podía integrar era la diferencia entre formarse teóricamente como un analista, ¿sí?, sin poder abordar la clínica, porque la formación teórica de un analista no es lo que lo faculta para la clínica, sino el aspecto vivencial de su propio análisis. Entonces, la formación del analista incluye teoría y vivencia analítica y teoría. Y es ahí donde se hace una aprehensión de la teoría. Es lo que le permite, digamos, a los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos hacer un programa, hablar de la vida cotidiana y no meter la teoría. Porque en ellos vive el análisis, la experiencia analítica. Por eso puede llevar un analista a la vida cotidiana sin teoría, ¿sí?, temas que corresponden única y exclusivamente al campo psicoanalítico. Por eso. Totalmente. Y que eso, doctora, me parece que tiene que ver con reconocer e insistir también el lugar que le corresponde de originalidad a su creación, a la creación del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como tanto hemos insistido en decir que, hay las propuestas académicas, por supuesto, y que se plantea como formación de los analistas, pero que aquí hemos insistido en señalar como postura esta radical diferencia de lo que usted menciona ahorita, el cómo el analista formado en el centro de investigación es a partir de esta conjunción de lo vivencial. Es que hay un acto de Freud, no me acuerdo, el mono que viene de Estados Unidos, y le dice, quiero ser psicoanalista. Pues pásele al diván. Es decir, de ahí es de donde uno puede entender bien en qué consiste la formación de un analista. No sin la vivencia analítica propia. El psicoanálisis es vivencia. Por eso les decía, el mejor ejemplo de cuando eso sucede es la doctora Lozano, porque habla de su análisis. Les digo que como, pues me encontré el otro día, sí, en mi casa algo que tenía perdido. Y me dio un gusto, así habla de su análisis. Como también, doctora, el nivel al que usted, el que usted ha dado a cada uno de los comentarios que recibimos de parte de nuestro público Radio Escucha. Es decir, que no se trata simple y llanamente, y como me lo ha señalado, de, pues dar lectura al comentario y punto y ya, ¿no? Sino es justamente sostener la escucha analítica. Y a partir de ahí, por lo tanto, cualquier palabra que viene de nuestro público Radio Escucha es al nivel de la escucha analítica, no de cualquier forma. Así es. Es decir,
nosotros hacemos los programas haciendo, como decía la doctora Lozano, un esfuerzo enorme, es un esfuerzo enorme, es verdaderamente poner a prueba que el psicoanálisis es vida en nosotros. Uh-huh. Si no, no lo podríamos realizar, porque no nos cubrimos la castración con la teoría. Uh-huh. Y ahora además, los psicoanalistas estamos siendo amputados, la pretensión es, en los discursos sociales, de amputarnos, de poder hablar de la clínica, de poder hablar de la psicosis, de poder hablar de la perversión, porque no es políticamente correcto. Entonces, si los psicoanalistas ahora no hablamos con fuerza de nuestro quehacer, bueno, pues entonces, ¿cuándo? Uh-huh. No, es la época, ahorita es la época por excelencia, y es algo que yo he estado pensando que se repite favorablemente como fue la época de Freud. Freud gozó precisamente del síntoma histérico, que los médicos se concentraron a encontrar la etiología de semejante manifestación por cómo se manifestaba. Y que el laudano, que era el que se usaba, ¿sí?, un derivado del opio, no alcanzaba a resolver esa manifestación histérica. Entonces, en la época de Freud fue gloriosa porque a él se le brindó la posibilidad de decir cuál era la razón de las manifestaciones tan, digamos, espectaculares de la histeria. Que ahora son espectaculares también cuando vemos a las mujeres, ¿sí?, bailoteando ahí, el violador eres tú, ¿sí? Y que ya hablaban, digamos, de que la mujer en masa es terrorífica, sí, es absolutamente terrorífica, porque van en función, y ya lo han hecho, golpean a los camarógrafos, ¿sí? Les arrancan la cámara y golpean al camarógrafo, y el camarógrafo dice, bueno, yo si le pego a esta mujer, le contesto a esta mujer, la mato. La mato porque ojo por ojo y diente por diente, pues es la violencia que ella va a despertar en mí y que yo voy a hacer un acto de defensa. No, mejor corro. ¿Sí? Pero tenemos la época idónea para que el psicoanálisis, ¿sí?, vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el discurso de los discursos. ¿Sí? Y también, digamos, no solamente en los discursos de los discursos, sino en la política del mundo actual. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer los psicoanalistas con todo lo que fue el ser humano de irse a hacinar para no morir, uh-huh, como nunca antes había acontecido? Y también, doctora, frente al, ahorita que dice política, frente a este empuje tan feroz de lo políticamente correcto, uh-huh, que lleva a todo mundo a estar maniatado y boquiatado en la manifestación de lo propio. Pareciera entonces que nos está prohibido porque estamos bajo lo políticamente correcto. Jacques Alain Miller decía hace poco, lo políticamente correcto que pretende hacer callar a los demás. Entonces, en el caso del psicoanálisis, bueno, pues no puedes decir perverso, eso es malo, estás tratando mal a una persona. No puedes decir psicótico, oye, no lo trates de psicótico, esto está mal. Entonces, bueno, finalmente es callar los otros discursos. No es que haya una manera políticamente correcta de hablar, es cállate, que no haya habla. Eso es hacia lo que lo apunta. ¿Cómo es que nosotros, siguiendo también estas coordenadas de Jacques Alain Miller, que decía, bueno, la política para el psicoanálisis obviamente no es nada más, porque él también cometió ahí un error, lo corrigió un poco rápidamente, votar, porque Jacques Alain Miller había convocado para votar contra el Front Nacional, el Front, ¿cómo se dice Front? Frente Nacional. El Frente Nacional en Francia, en una postura
política de voto, tal cual. Entonces, le hacían la pregunta, bueno, ¿a qué hace referencia usted cuando habla de política? Porque quiero decir, Freud nunca se metió en esos berenjenales, porque lo que le importaba a Freud era la pulsión, bueno, en fin, no lo vamos a desarrollar, pero a lo que iba era lo siguiente. Política, ¿por qué para los psicoanalistas? Porque justamente los psicoanalistas podemos dar la coordenada del semblante en los otros discursos. Es decir, ojo, lo que se pretende con lo trans es hacer un universal que vale para todos, cuando no vale para todos. Será para un grupitititito. Y entonces los escucharemos desde ese grupitito, y además que en ese grupitito habrá el uno por uno. Entonces, es imponer, como en lo políticamente correcto es cállate. En el caso del trans, es decir, lo que viene como moderno es todos trans, perdón. Entonces van a resolver lo incómodo de la imposibilidad del encuentro sexual quitando géneros. Eso se llama una ilusión. Y para eso, bueno, podemos volver a darle una releíta en el libro de Freud, El porvenir de una ilusión. Como porvenir, bueno, tenemos que cuestionarlo. No, pero la Entonces, política el es espiado. Es político porque muestra, como decía Jacques Miller, el axioma en el que está montado. No hay nadie mejor para hablar de eso que el psicoanalista. Sí, decía que la política ha espiado al psicoanálisis desde que se creó, para también espiado porque no lo reconoce como parte de voy a consultar al psicoanalista para orientarme, ¿no?, en la política. No, pero sí ha espiado, y por supuesto que el psicoanálisis ha participado en digamos, en la configuración de lo político en el siglo, bueno, desde el siglo XIX, el XX ni se diga. No se diga. Y ahora es, digamos, en lo que dijo ya Galán Miller, sí, no confundirse con vamos a salir a votar, pero bueno, se puede hacer la convocatoria y funciona, pero no se trata, por ejemplo, de hacer partido político, también es estar muy ubicados en cuál es el lugar del analista, ¿no? Es decir, de qué manera puede influenciar y puede ejercer su saber, punto. En donde él se apoyó en la conferencia, digamos, de Madrid, ¿sí? Fue en que lleva el libro de Freud, ¿sí? Y entonces dice, bueno, es aquí Freud el que me autoriza. Sí. El que me autoriza a decir que el paciente, el analizante, es un ciudadano. Así es. Y el analista es un ciudadano. También. Solo que en el acto, digamos, de la clínica, hay una diferencia radical entre el que escucha y el que habla. Entonces, como ciudadanos tenemos nuestras diferencias. Y cuando yo escucho que viene, digamos, algo terrorífico para Francia, si esta extrema derecha llega al poder, por supuesto que como psicoanalista ciudadano, convoco a que definitivamente lo impidamos como ciudadanos. ¿O que el arquitecto, por ser arquitecto, no puede votar? Y es que, bueno, otra cosa que yo agregaría en esta línea de justamente que no es el psicoanalista no está en la línea de lo políticamente correcto. También agregaría ahí que sabemos que el analista se va a servir, digamos, de lo que tiene a su alrededor. Podría decir ahorita, se va a servir de lo que sea para introducir su acto. Claro, no lo hace, como bien lo decía Adriana, no lo hace en una ilusión, ¿no?, de si pertenezco a izquierda o a derecha, en el caso de convocar a los analistas porque voten, sino justamente para introducir el acto que pretende como analista que se introduzca, que en este caso es introducir el psicoanálisis a la política, pero se sirve de eso y no está, digamos, ni enajenado ni sometido
en este caso, el discurso que lo puede, pues no sé, le puede simpatizar. Hay un evento que yo les puedo comentar para clarificar todavía más esto. El día del terremoto, el último terremoto que fue en la conmemoración del 85, nos salimos a la calle y entonces venía una madre arrastrando a un niño que lloraba desesperadamente y la madre no era consciente, ella quería correr y jalaba al hijo como la cosa. Yo intervine. Bueno, y no había ninguna demanda de la madre de que yo interviniera. Pero yo intervine, ¿por qué? Pues porque soy psicoanalista, carajo. Las 24 horas del día, bajo circunstancias X. Sí, no es cualquier posición, la del psicoanalista que se hace cargo de un sufrimiento muy particular. Claro. Entonces, el psicoanalista justamente ocupa un lugar ahí, en donde todo lo que se manifiesta es desde un padecer y no como terapia. Entonces, no es cualquier toma cargar con esto. Uh-huh. No es dar un bienestar en el sentido de enajenar a las gentes, y es como todo el tratamiento del cine americano. ¿Cuál es? Yo te voy a dar un bienestar en donde puedas negar aquello que te pesa. ¿No es así? Uh-huh. No. Tú te vas a hacer cargo de lo que te pesa y vas a descubrir por qué te pesa. Uh-huh. Y vamos a ver qué haces con eso. Exacto. Bueno, son 1:45, si no me equivoco, yo creo. Yo sí me tengo que retirar porque tengo cosas muy urgentes que atender. Sí, solamente, doctora, si me permite, porque no lo hice minutos atrás, me gustaría, me parece importante no dejar de citar, de dar lectura a la palabra del público, nuestro querido público Radio Escucha, como dice Adriana, de lo que hoy nos compartieron 4 de nuestros radioescuchas. Quiero darle rápidamente lectura y con eso terminamos. Son Vargas, que nos dijo: al diablo los príncipes azules. Lo que se necesita es un hombre que sostenga su masculinidad desde un lugar de neocreación. Me quedo la frase de la doctora Silvia: no confíen, el vacío no se va a llenar con discurso. Un abrazo a ustedes. Alexisma Molina Morales nos dijo: bravo por el aspecto del lapsus. Rosa Hernández nos hizo un comentario donde dice lo siguiente: ¿qué tal a todos? Escuchando lo que nos comparten, pienso que al descolocarse los hombres en los discursos, las mujeres desde su fantasma se viven seducidas en su discurso tramposo. He ahí la importancia de lo radical en la diferencia de sexo y dar cabida a la dinámica subjetiva de lo masculino y femenino. Claro. Donde el hombre, con sus posibilidades de amar, y la mujer de ser amada, se puede crear un encuentro en lo sublime de lo particular. Así es. La palabra de los hombres es un sostenimiento ético amoroso. La mujer lo puede vivir como estabilizador. Saludos. Y el último comentario vino por parte de Mónica Gatti, que dice: qué bueno eso, me identifica. Me entrego al análisis porque quiero saber eso que no sé de mí y que obvio me concierne e insiste, aunque nunca igual. Son momentos, instantes nada más, pero eficaces porque lo sentí en el cuerpo. Exacto, es que son develaciones que el ser humano se hace a sí mismo. A sí mismo. Él es el que se devela a sí mismo, no sin la intervención y la presencia del analista. Pero él es el que hace la operación de la develación. Es cuando el analizante dice: nunca lo hubiera pensado así. Bueno, yo me retiro. Y con lo que acaba de decir, doctora, más que excelente, me parece que nos despidamos por el día de hoy, convocando, por supuesto, a nuestro querido público a la cita que tenemos mañana al mediodía, donde saben bien, siendo miércoles, es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar, exacto. Volvamos a pensar aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.